Dice lección 8. El título de la lección es el Cristo corporativo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito de qué se trata este tema. Y dice ahí como subtítulo, dice, el cuerpo de Cristo. Somos uno con Él. Y quisiera que les voy a leer, por favor, si es que tienen también ahí, quisiera leerles San Juan capítulo 17, eh, para para que podamos un poquito entender más esta parte, a qué se refiere, ¿no? Cuando dice que somos uno con Él. Dice así San Juan 17:1 en adelante, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto con el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén, qué tremendo, ¿verdad? Cómo empieza todo este pasaje. Y
Y un poquito enfocándonos acerca del tema que tiene que ver de que el Cristo corporativo, dice el primer subtítulo, somos uno con Él. Y esta es la oración que el Señor hace, ¿no? A su Padre, indicándole el deseo del Padre, su propósito del Padre, ¿no? Para su iglesia, de ser uno. Y Él le dice, así como tú y yo somos uno, también que todos los que van a creer el mensaje, todos los que van a recibir el mensaje, también sean uno en ti. Y me impresionó eso. La verdad que creo que esa oración, o sea, es fundamental porque dice que de hecho que a causa de esa unidad es que el mundo lo conocería a Dios, ¿no? Y dice Romanos 12:5, continuando ahí en el texto, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. También Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una casa apostólica vive para una sola cosa, oír y obedecer a Cristo. Esto no significa una obediencia fría y sin vida del Espíritu, porque ese tipo de obediencia no es la que a Dios le agrada. Amén. Cristo no vino esencialmente para salvar, sanar y libertar. Dice, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Yo creo que ese es esta parte fundamental, ¿no? Porque, o sea, Él fue uno con el Padre porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, o sea, una obediencia absoluta al Padre, ¿no? Él se dispuso, él decidió obedecer al Padre y hacer la voluntad del Padre. Él mismo dice de que él no hablaba por su propia cuenta, sino que todo lo que oía al Padre, eso hablaba, eso enseñaba, que él no hacía ninguna obra por sí mismo, sino que todo lo que veía hacer al Padre, eso es lo que él hacía. Entonces eso lo mantenía a él en unidad con su Padre y nuestro Padre Celestial, ¿no? Qué importante, me encantó esto porque creo que eso debe ser también en nosotros, ese sentir debe haber en nosotros del por qué y el para qué estamos en esta tierra. ¿Cuál es, qué es lo que Dios desea de cada uno de sus hijos, verdad? Y creo que nuestro enfoque tiene que estar en esto de hacer la voluntad del Padre y eso nos mantendrá en unidad, ¿no? Con el Padre y en comunión con el Hijo. Entonces, continuando ahí, dice, su voluntad te vuelve libre de la expectativa de todos. Qué tremendo, ¿no? O sea, eh, no estoy sujeto a qué diga la gente. Estoy, estoy sujeto y dependiente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hay tantas cosas afuera que me pueden desviar de lo que verdaderamente debo hacer en esta tierra. Entonces, no estamos para satisfacer la expectativa de la gente. Estamos para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si esto entendiéramos desde un principio en el cristianismo, todo sería diferente. Yo pienso de que no habría ni religiones, ¿verdad? No habría nada, porque todos estuviéramos andando en armonía, como un cuerpo, ¿verdad? Dirigido por la cabeza. No se puede revelar ningún miembro, ¿no? Ningún miembro. Entonces está sujeto. Y eso es lo que a mí me gusta, de que no estamos para satisfacer cosas externas, expectativas personales, expectativas de las personas, sino que nuestro enfoque debe ser en hacer la voluntad del Padre. Y eso nos va a hacer vivir una verdadera libertad.
¿no? El segundo aspecto dice su voluntad te alinea al cuerpo de Cristo, que ama la voluntad de Dios. Es lo que hablábamos hace ratito, ¿verdad? Ningún miembro de nuestro cuerpo se puede rebelar. No puede decir esta mano izquierda o derecha, hoy no quiero andar contigo. O sea, algo está mal, se va a secar y ya no va a cumplir su función, ¿no? Entonces, cuando alguien está en la voluntad de Dios, entonces eso nos va a alinear al cuerpo de Cristo, ya que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, ¿no? Lleno de vida. Y dice, los que aman la voluntad de Dios son estables. Wow, eso me gustó, eso sí que me gustó, porque creo que algo que el Señor mismo decía, mi comida, mi alimento principal en esta tierra, decía, es hacer la voluntad del Padre. O sea, para Él no había otra cosa, no tenía sentido otra cosa. Él vino a esta tierra a obedecer de forma específica la voluntad de Dios. Entonces, es impresionante. Yo creo que nuestra oración, y de hecho, el Padre nuestro nos enseña, ¿verdad? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, wow, creo que si nosotros por lo menos tuviéramos ese deseo, Dios va a alinear el deseo de nuestro corazón a su voluntad para que nosotros podamos verdaderamente tener éxito en lo que Dios quiere. Porque para el mundo éxito son otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas, pero para Dios el verdadero éxito es que nosotros hayamos hecho su voluntad. Amén. No sé cuánto tiempito ya me queda, pero después entramos ya para la última parte. Amén. Y en el Dos recuerdo minutos. dice, ya, amén. Entonces, ya con esta partecita terminamos para entrar luego a la última parte. Dice, Dios solo está comprometido con su voluntad, por ende, con los que están en ella. O sea, la provisión, todo lo que necesitemos en esta tierra, Dios está comprometido, Dios es responsable porque hay gente que quiere obedecer y quiere sujetarse a su voluntad, ¿no? Entonces, y eso es lo que me gusta, porque dice el Señor de que los pajaritos no tienen que trabajar, no tienen que hacer ningún esfuerzo grande para comer, porque ellos simplemente no se salieron de la voluntad de Dios. Los pajaritos todos los días están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Y sin embargo, el hombre, por, por el libre albedrío, Adán se rebeló a esa voluntad y las consecuencias lamentablemente han sido catastróficas, ¿no? Entonces creo que el propósito de Dios, como hemos leído en San Juan 17, es que nosotros ahora volvamos para que verdaderamente seamos uno en Él, volvamos a hacer la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial. El cuerpo de Cristo vive en comunión, dice. Podemos decir que la comunión es aquello que se destaca en un cuerpo, porque aunque tiene muchos miembros, tiene en común a esa voluntad. Amén. Entonces veíamos eso en este punto, continuando un poquito, dice, el cuerpo de Cristo vive en comunión, ¿no? Esa es una evidencia, ¿verdad? De que hay vida, una nueva vida, de que alguien quiere no solo asistir a la iglesia, sino que quiere tener comunión con los hermanos, ¿no? Quiere compartir, quiere estar con esa persona, porque a mí me gustó un término que estaba escuchando el otro día, porque al tener comunión, así como,
todos los miembros de nuestro cuerpo, vamos creciendo, dice, ¿no? Mutuamente, porque nos vamos nutriendo, nos vamos alimentando, ¿verdad? Entonces, cada hermano, cada hermana, cuando estamos en comunión con aquella cabeza que es Cristo, vamos a recibir de Él absolutamente todo, ¿no? Y ese hermano también, o esa hermana también va a tener algo para cada uno de los que estamos en comunión, ¿no? Y nos va a alimentar, nos va a nutrir y vamos a crecer juntos, ¿no? Entonces dice, podemos decir que la comunión es aquello que se destaca en un cuerpo, porque aunque tiene muchos miembros, tienen en común la sangre y la vida. Y dice, estar en comunión es experimentar la participación en el propósito eterno de Dios. Eso me gustó. Dice, podemos tener diferentes asignaciones, pero el propósito sigue siendo uno solo: hacer visible al Dios invisible que mora en nosotros, ¿no? Y me gustó un ejemplo que escuché de que es como que Dios, eh, es como que nosotros viéramos un edificio muy grande de muchos pisos, ¿verdad? Pero cada persona tiene una función específica dentro de esa obra, ¿no? Dentro de esa construcción. Todos están apuntando a lo mismo, ¿verdad? Pero cada uno con una función diferente, ¿no? El arquitecto, el ingeniero, los albañiles, ¿verdad? El eléctrico, el plomero, etcétera, etcétera. Pero todos están colaborando para aquello que se quiere lograr. Y el plan eterno de Dios es así, ¿no? El plan eterno de Dios es así y nosotros dice que somos colaboradores dentro de ese plan. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. O sea, que hay algo específico para nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros. Dice, estar en comunión, dice, es participar de un propósito, ¿no? Es, es participar de un Señor, es participar de una voz, es participar de una naturaleza y es participar de una voluntad. Qué tremendo, ¿verdad? Yo digo, esto a mí me llama la atención porque yo, de verdad, estando años en el Evangelio, yo no tenía esta claridad que ahora estoy viendo de entender esto, ¿no? Que Dios no solamente quiere que seamos asistentes y hagamos cosas para Él, sino que Dios tiene un propósito y ese propósito es gobernado por un Señor y ese Señor tiene una voz, ¿verdad? Y esa voz proviene de una naturaleza, ¿verdad? Y eso nos une en base a su voluntad. Entonces dice, nuestro punto de comunión siempre fue, es y será la voz de Dios. Podemos decir entonces que el Cristo corporativo comienza a ser experimentado desde el momento en que nos rendimos a la voz de Dios y ella es la que nos gobierna y conduce. Cuando hablamos de oír una voz, implícitamente estamos diciendo que respondemos a un mismo Señor. Todo Señor gobierna a través de su voz. La voz de Dios es imprescindible. Quien dice tener a Cristo como su Señor y no dedica su vida a oírlo, tiene el concepto del señorío de Cristo, mas no tiene su experiencia. Qué tremendo, ¿no? Y eso decía al principio, ¿se acuerda de que hay algo, una casa apostólica solo vive para oír y obedecer a Cristo, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos concentrarnos en eso, ¿no? En aprender a oír, ¿verdad? Aprender a oír, porque si nosotros aprendemos a oír, entonces vamos a poder obedecer,
¿verdad? Y mientras no aprendamos a oír, vamos a hacer un montón de cosas y pueden ser aún cosas buenas, pero que Dios nunca nos mandó, ¿no? Eso veíamos el otro día con el pastor Juan Carlos en Mateo 7 22 y 23 en adelante, ¿no? Dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, ¿verdad? Hicieron tantas cosas y el Señor dice, no los conozco, ¿no? Hacedores de maldad. Wow, entonces ellos usaron aquellos dones de parte del Señor para sus propios beneficios, sin oír para qué eran, ¿no? sin conocerle. Entonces hay un peligro, ¿no? Hay un peligro. Por eso es que necesitamos nosotros estar atentos a la voz de Dios y hacernos más finos cada vez, ¿no? A esa voz. Efesios 4 1 al 6 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow, solícitos, dice acá, ¿no? En guardar la unidad. Qué tremendo. Del espíritu, en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu. Amén. Dice, humildad y mansedumbre conforman la sustancia cotidiana que experimentamos en el cuerpo de Cristo, ya que esto nos conducirá a ser solícitos en guardar el vínculo de la paz. Dos cosas que necesitamos nosotros, ¿no? Los hijos de Dios, humildad y mansedumbre, si queremos permanecer en unidad, ¿no? Amén. Entonces, seguimos. El punto 2 le puse acá un cuerpo, una procedencia, ¿no? Estamos en la página 29. Dice, aquí necesitamos ver con atención lo siguiente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, como cabeza, es el que ejecuta orden al cuerpo para el cumplimiento del propósito eterno. Por lo tanto, al hablar del Cristo corporativo, claramente señalamos a la iglesia y su gestión. La iglesia es aquella que vive para realizar en tiempo real lo que procede de Cristo o de la cabeza. Así como un cuerpo vive ejecutando las diferentes órdenes que recibe de la cabeza, así nosotros como iglesia vivimos para ejecutar lo que procede de Cristo. Y esto es algo que de verdad que estoy sorprendido porque necesitamos desestructurarnos, necesitamos sacar eh, de nuestra forma de pensar, ¿no? Esos pensamientos y aquellas cosas que hemos aprendido acerca de que, de dónde, de hecho, desde donde veníamos, ¿verdad? ¿Qué es iglesia? ¿No? Y ahora podemos entender un poquito de que para Dios la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa iglesia está conducida y gobernada por una cabeza. ¿Y quién es esa cabeza? Cristo, ¿no? Entonces, ¿y cuántas veces nosotros decíamos, estamos yendo a la iglesia, ¿no? Aun cuando yo estaba, a veces participaba en la iglesia católica, yo decía, estoy yendo a la iglesia, ¿no? Porque no entendía de qué.
que era iglesia. Pero ahora al ver esto digo, Señor, o sea, es un cuerpo lleno de vida y que está sujeto a una cabeza, y esa cabeza, quien nos da órdenes, ¿verdad? Tiene un propósito y tiene un objetivo en esta tierra. Entonces, yo creo que tienen que cambiar nuestros paradigmas, ¿verdad? De qué es verdaderamente. O sea, nosotros ahora somos parte de la verdadera iglesia. Somos parte de la verdadera iglesia. Hemos sido llamados a ser parte de esa iglesia viva, orgánica, con vida, ¿no? Primera de Corintios 10:17 dice, siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Dice acá, el pan, esto está hablando en San Juan 6:35, dice, el pan es uno. Y aunque seamos muchos, el cuerpo sigue siendo uno, porque todos ahora en Cristo participamos de la misma vida, ¿verdad? O sea, y en San Juan 6:35 dijo Jesús de que Él era el pan de vida, ¿verdad? Él era el pan de vida, sustancia y naturaleza. Necesitamos subrayar, dice la palabra participación al hablar de comunión, porque tener una asignación diferente a otro miembro no me hace diferente en sustancia, sino solo en función, ¿verdad? Las funciones dentro del cuerpo de Cristo, como dentro del cuerpo humano, son infinitas, pero eso no hace que la vida y la naturaleza cambien. En Cristo tenemos vida, naturaleza y sustancia, pero también tenemos distintas funciones o asignaciones dentro de un mismo propósito. Si esto entendiéramos, todos andaríamos bien descansaditos, porque a veces queremos hacer algo para lo cual no hemos sido creados, ¿no? O sea, queremos imitar, queremos copiar, queremos hacer algo para lo cual muchas veces no hemos sido creados, ¿no? Y creo que si cada uno hiciera por oír la voz de Dios y obedecer a esa voz, nuestra vida sería mucho más ligera y más liviana, ¿no? De hecho, el Señor dice de que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, de verdad, yo creo que necesitamos pedirle al Señor que nos haga de verdad sensibles, bien finos a escucharlo, ¿no? A escucharlo a Él, a oír y estar dispuestos a obedecer, ¿no? Este versículo nos dice que a pesar de ser muchos, el pan que partimos es uno. Por consiguiente, el cuerpo también es uno. El apóstol Pablo afirmaba claramente que el único pan representa el cuerpo de Cristo, es decir, a toda la iglesia. Aunque somos muchos, el cuerpo es uno. Cuando recordamos al Señor, tomamos un pedacito de pan. Durante siglos y en todas partes del mundo, todos los cristianos han tomado una pequeña porción de este pan y la han comido. Si usted tomara todos los pedazos que aquellos comieron y los juntara, se convertiría en toda la iglesia. La iglesia es Cristo en nosotros, en usted y en mí. Ser iglesia significa que nuestro hombre natural ya no tiene participación en nosotros, sino que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. La porción de Cristo o el pan que hemos recibido nos hace parte de un gran y maravilloso cuerpo. Ya no somos individuales, ahora somos uno en Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué bendición. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
San Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Desde el momento en que Él habita en nosotros, somos un espíritu con Él. Por lo tanto, nuestra vida ya no trata asuntos que proceden del hombre natural, sino que ahora vivimos para aquello que procede de Cristo y el Padre. Si logramos entender al Cristo corporativo, deberíamos también entender la procedencia de aquello que somos y hacemos. Qué importante este punto, ¿verdad? Entonces, eh, hay una cabeza y nosotros somos miembros, ¿verdad? De ese cuerpo. Cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Y ese cuerpo que es la iglesia, dice que tiene un propósito en esta tierra, ¿verdad? Y nosotros necesitamos vivir para eso, para ese propósito, ¿verdad? Que es dar a conocer al Padre Celestial. Y tercero, dice la iglesia está compuesta de lo que procede de Cristo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o estamos bien, pastor Muy o bien. hermanos. Sí, Amén. Entonces sí, dice, sí, hermano. la iglesia está con, perdón, Está bien. amén. Entonces dice, la iglesia está compuesta de lo que procede de Cristo. Este es el último punto, ¿no? Dice, entender al Cristo corporativo es entender que somos gobernados por un mismo Señor, una voz, una voluntad, un querer y un hacer. Por lo tanto, ya no ejecutamos acciones nacidas de nuestro propio corazón y deseo, sino que lo que ejecutamos tiene todo que ver con su voluntad. Amén. Página 30, por favor. Dice, la iglesia vive para expresar aquello que procede de Cristo. Esto es lo que hace crecer a la iglesia. Es decir, que el crecimiento y la expansión de la iglesia no está limitada a los materiales externos y naturales, sino a los elementos espirituales y de origen de original procedencia. Así como decimos que todo lo que procede de Cristo es iglesia, también decimos que todo lo que no es Cristo no tiene nada que ver con la iglesia. Necesitamos hablar de la procedencia de aquello que sale de nosotros. Deberíamos preguntarnos si lo que procede de nosotros realmente procede de Cristo. El punto de comunión es que todo lo que hacemos tiene un origen y una procedencia. Cristo, ¿verdad? Qué importante esto, ¿verdad? Y de hecho esto también lo aclara un poquito en San Juan capítulo 15, cuando habla acerca de la permanencia en Cristo, ¿verdad? Dice de que si nosotros permanecemos en Él y Él permanece en vosotros, dice que nosotros vamos a dar fruto de Él. Esa es la garantía, nuestra permanencia de nosotros en Él y Él en nosotros. Y dice, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Nada de qué? Nada de lo que Dios desea. ¿Verdad? O sea, el hombre puede hacer muchas cosas para sí mismo, pero para Dios eso no tiene sentido, no tiene propósito y no está en su voluntad. ¿No? Entonces, por eso es que necesitamos pedirle al Señor y decir, Señor, ayúdanos a verdaderamente reordenar cosas, ¿verdad? En nuestra vida y para que nosotros podamos andar de acuerdo a ese diseño original que fue hecho desde antes
de la fundación del mundo, ¿no? Entonces dice, para cerrar esta lección diremos lo siguiente: lo que procede de mí y no de Cristo siempre traerá beneficios personales. Pero si ejecutamos aquello que procede de Cristo, los beneficios no son individuales, sino corporativos. Wow, eso es importante. O sea, ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Y si vivimos para Cristo, vamos a edificar lo que Cristo quiere verdaderamente edificar en base a su voluntad. Ser iglesia es vivir para el beneficio de todo un cuerpo y no para el beneficio de un solo miembro o una sola persona. Qué diferente, ¿no? Que realmente hay una gran diferencia entre lo que propone el mundo y lo que propone Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Necesitamos ver esto, ¿no? Siempre debemos preguntarnos si lo que vamos a realizar es lo que realmente conviene y edifica, porque no se trata de mi beneficio personal, sino del beneficio del cuerpo y de la casa de Dios. Todo no será lícito, pero solo aquello que procede de Cristo es lo que conviene, edifica y nutre al cuerpo. Amén. Amén. No sé si hay algo que aportar o si hay algunas preguntas, amados. Creo que esto está más claro que el agua. Sí, Albertito, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Cuando tú dijiste Juan 15, es un gran capítulo, ¿no? Pero a ver, para que entiendan qué es lo que dice Juan 15, ¿no? En Juan 15 empieza diciendo, Jesús empieza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, dice, ¿no? Y dice, y ustedes son las ramas del árbol. Y luego dice que para que una rama del árbol pueda dar fruto, esa rama tiene que estar unida al tallo, ¿no ve? A él que es el tallo. Entonces aquí es un ejemplo muy bueno de lo que está diciendo Alberto, ¿no? Y él dice, si en un árbol una rama está desunida al tallo, esa rama se seca y no da fruto, ¿no? Pero si la rama permanece unida al tallo, esa da fruto, ¿no? Y dice, y el padre, el padre es el labrador, dice, y lo que hace el padre con esto es eh, podar la vid para que dé mucho fruto. Entonces, en realidad ahí habla de un fruto que no viene de la rama que somos nosotros. Nosotros somos solamente una rama. Y la parte que nos puede ayudar es si nosotros nos conectamos a Cristo, somos como esa rama, ¿no? Que recibe la savia del árbol y ahí sí podemos dar verdaderamente, ¿no? Y dice, y separados de mí, nada podemos.